¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Generación de Fuego Podcast. Capítulo 19. 19. Dios mío, 19 capítulos. Ya hemos hablado muchas herejías, no mentira. Es broma, pero ha Un sido muy saludo para bonito. Wilson Memes. Sí, por ahí ya vio uno de los videos de nosotros. ¿Cómo sabe? Pues el que se hizo viral en TikTok, el más viral, el de hagamos un podcast con nuestros amigos Ah, y ¿sí? salimos con las Biblias, No él lo sabía. comentó, ¿no te acuerdas? No Decía recuerdo. yo. Qué bantanas, pero no sé Sí, quién la sea, pero verdad. que... bueno. La verdad me emocionó mucho ver a una persona que yo conocía. Bueno, no conozco, pero conozco en cuanto a Sí, que su cuenta es bastante reconocida y me emocionó mucho ver un perfil tan chévere ahí involucrado. uno que nos identifica. Sí. Aunque a veces sale con unas cosas re controversiales, se la juega Sí. mucho. Ahorita que es que le van a cerrar el canal o algo. ¿En serio? Sí, supuestamente No la sí, había aparece. visto. No, no, Ah, yo estaba viendo, pero ¿qué las competencias dijo? de Ah, de álbums. álbumes. No, ahorita está que cazando herejes, algo así, ¿En cazando serio? herejes. Entonces varios le han como que reportado la cuenta. Ush. Ajá. Entonces, Wilson Memes, nómbrenos y, parce, acá nos reportamos. Ahí le etiquetamos, listo. Bueno, el día de hoy quiero tocar un tema interesante, interesante, chévere para hablar, que es esta cuestión de, no sé si tú has escuchado el argumento que dice, Dios me ama como soy. Sí, un argumento muy moderno, Ujú. un de Y que lo último. usan como excusa para no cambiar, Sí, para permanecer en pecado porque pues Dios me ¿quién ama. es? Los Bueno, herejes. los... Si tú lo dices ahí ya nos funan. Pero sí, la verdad ha sido un argumento que últimamente ha pesado mucho en el sentido de que la gente lo está utilizando demasiado para justificar su actitud Ajá. negativa Su- ante diferentes situaciones. O sea, no quieren renunciar al pecado. Viven en... No quieren renunciar porque esa es una buena elección de palabras, porque no sé, pienso que aunque queramos renunciar, nunca vamos a poder despojarnos por ahora del pecado, ¿no? Bueno, esa es una cita que vas a tocar más adelante. Pero sí, básicamente viven en una constante creencia de que como Dios los ama y los recibe como son, porque eso es una Ujú. verdad, Dios nos ama y nos recibe como somos, quieren vivir toda la vida así. Así, Enten- como llegaron. Ujú. Y realmente ese no es el principal objetivo. Pero entonces hagamos, antes de irnos al punto clave de este mensaje, quiero que enfaticemos un poquito en esta partecita de si realmente Dios nos ama como somos, porque quiero ¿Vale? aclarar de que eso es cierto, Ujú. efectivamente, Dios nos ama tal y como somos, tal como lo dice en Romanos capítulo 5 versículo 8 que dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Bien. Esto nos aclara que, claro, Él murió por pecadores, Él murió por nuestra naturaleza pecaminosa y Él murió para que nosotros recibiéramos una nueva oportunidad. Así que sí, nos ama tal como somos y así nos recibe. Así que si de pronto estás luchando con esta cosa o de pronto vienes de un mundo que tiene grandes inconvenientes y tienes grandes luchas, Dios te recibe tal y como eres, no importa qué tan sucio estés. Porque fíjate que he encontrado muchos argumentos de algunas personas que dicen que no van a Dios porque se sienten sucios. Pero realmente los que Dios busca son los sucios. Sí, Son las claro. personas que necesitan, no por nada la iglesia se le denomina un hospital. Para la gente necesitada. Ujú. Entonces es muy importante aclarar que sí, Dios nos ama como somos y nos recibe como somos. Yo creo que lo más importante es nos recibe como somos. Ujú. Así, o sea, en el momento en el que nos recibe, pues obviamente te está recibiendo con tus cargas, con tus luchas y con todos tus procesos. Ahora la pregunta es, ¿nos deja así? No, creo que todos hemos visto y más. Voy a decir eso, ¿qué me importa? Y más como en el mes que pasó a- ahorita, ¿no? Ujú. Que se hace muy viral una imagen donde Jesús está lavando
una oveja y la oveja está coloreada de un modo en específico. Y entonces vemos como que Jesús pues la tiene ahí al lado, Ok. pero la está lavando y la está limpiando y sacándole lo que a él no le agrada. Ujú. Porque eso es algo que nosotros tenemos que entender. Dios nos ama, pero también nos cambia. O sea, el punto es que tenemos que cambiar todo lo que hay dentro de nuestro ser. Y para esto me voy a ir a una historia hermosa ¿De quién? de Jesús De Jesús. y Nicodemo. Ay, Nicodemo, vale. El, esta historia me gusta mucho porque enfatiza mucho en este aspecto. Y dice lo siguiente, vamos a leerlo, así seguido para aquellos que de pronto no conocen la historia. Capítulo 3 del libro de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok, viene el concepto muy importante que es algo que nosotros tenemos que aplicar cuando entramos en el reino De de los los cielos, cielos. cuando entramos a seguir a Jesús, cuando lo recibimos, que es el nacer de nuevo. Obviamente, lo primero que se le vino a la mente a Nicodemo fue este concepto de, pues, ¿cómo me voy a meter otra vez Sí, al al... vientre de mi madre. Ajá, no es lógico, no es algo que yo pueda hacer. Pero Jesús fue muy claro en este aspecto, que nosotros tenemos que nacer de nuevo en el espíritu, porque nosotros vivimos en la carne que es la que nos limita y nos pone en este aspecto pecador, que es la que nos acerca más al pecado, que nos acerca más a las tentaciones y nos lleva constantemente a pecar. Por eso es que nosotros no podemos entrar con esta carne al reino de los cielos, porque esta carne es más enfocada hacia el pecado, más enfocada a los placeres de la misma. Por eso es que Dios, bueno, Jesús aquí en esta cita nos invita a nacer de nuevo. Pero aquí es donde entra ese concepto. ¿Qué viene siendo nacer de nuevo realmente? ¿Qué es lo que representa dentro de la vida de un cristiano el nacer de nuevo? Significa un nuevo comienzo, desde cero, o sea, ya romper con lo que yo tengo en mi vida, con mis justificaciones, con mis argumentos y arrancar con un nuevo inicio en base al Espíritu Santo, en base a mi fe en Cristo. ¿O qué consideras tú que viene siendo este tema? No, sí, como tú lo dices, creo que Nicodemo como que, pues no sé, bueno, yo creo que ya pues nuestra mentalidad viene siendo ya muy cristiana, entonces ya sabemos qué significa esto de nacer de nuevo, pero yo creo que en el contexto de Nicodemo pudo haber sido la primera vez que lo Ujú. escuchaba, entonces eh, se le dio como en la mente la idea esa que hice de entrar al vientre de su madre y no entendía el concepto que le decía Jesús, hasta que le menciona sobre el ser nacido de agua y del espíritu. Entonces, pues eso me lleva a recordar también donde Pablo, no sé si lo ibas a decir, pero pues sí, Ujú. sí, ya pailas. Dale. Que Pablo escribe diciendo que cuando llegamos y aceptamos a Jesús, somos criaturas nuevas. Entonces, a lo que se refería Jesús era eso. En- llega un punto donde el nacer de nuevo es romper la historia de nuestras vidas
en dos, el pasado y ahora una vida nueva que va encaminada con el Espíritu. Totalmente. Y es que, claro, es un poco fuerte porque, claro, la mejor forma de definir este aspecto de romper con esta rutina de pecado, con esta rutina de condenación, es nacer otra vez. Dejar el viejo hombre atrás. Hay una canción que me gusta mucho que es Entiérrenlo. No sé si has escuchado la de Ah, sí, Underdog. Entiérrenlo. de Funky. Sí, Es de Funky con Underdog. Uy, cero ese tema. tema es muy bueno y es que enfatiza mucho en el aspecto de que el viejo hombre murió, o Ujú. sea, ya, el hombre que le gustaban los placeres, el hombre que se regocijaba con mujeres, que tal vez vivía conforme al pecado, ese hombre se quedó atrás porque ahora yo decidí vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que no soy el mismo hombre. No es que ese hombre cambió, es que ese hombre murió. Porque claro, uno dice, no, no, yo cambié. No, es que no cambiaste, moriste, naciste Ujú. otra vez, con un nuevo objetivo, con una nueva visión y con un nuevo entendimiento que te ha brindado el reino de los cielos. Por eso es que hace tanto referencia en este tema de nacer de nuevo, porque un cambio no basta. Aquí yo estaba leyendo un comentario que dice acá en esta Biblia y dice, el nuevo nacimiento no es una reforma de la vieja naturaleza, sino un acto creador del Espíritu Santo. Ujú. Entonces aquí aplica lo siguiente, Dios sí te cambia. Y Ujú. no, es que ni siquiera es que te cambie, te renueva por completo y te transforma. Te recibe como el ejemplo este de las 99 ovejas, te busca y te encuentra malherida, sucia, te Ujú. limpia y te purifica, te entrega como una nueva oveja, cambiada totalmente en el rostro. Por eso es que las personas que reciben a Jesús en su corazón cambian totalmente, su cara, su faceta, su actitud cambia totalmente y es una purificación constante, porque obviamente nosotros seguimos viviendo en la carne, seguimos morando aquí, que ahí es donde se aplica la cita esta de Pablo que quiero que leas, y es el hecho de que nosotros seguimos morando en un cuerpo pecador, pero nosotros al nacer de nuevo vivimos en una constante santificación para cada Bien. vez estar más cerca del plan que quiere Dios con Y nosotros. ahí entra una parte teológica donde cuando llegamos a la salvación, hay varios mm, temas que se tocan en la salvación, como la justificación, la adopción, todo esto, pero hay una que viene siendo la santificación. Ujú. Y no sé si eso ya lo había explicado antes, o sí, no No, no recuerdo. recuerdo. Pero en la santificación hay dos tipos de santificación que debemos tener. La primera es la santificación que viene siendo que cuando pues estaba yo re mal y recibo a Jesucristo, soy santo de una manera, de una vez porque recibí a Jesucristo en mi Nuevo corazón. nacimiento. Sí, de ese nuevo nacer. Ujú. Pero también hay una santificación Progresiva. progresiva. Exacto. O sea, que quiere decir que yo acepté a Jesús en mi corazón y eso no significa que ya vaya a ser perfecto, sino que poco a poco iré mejorando mi vida, poco a poco iré como despegándome o dejando esos pecados que tenía en mi anterior vida. Entonces poco a poco es una, como lo dice lo mismo el término, es progresiva. O sea, comenzó, pero se va a ir desarrollando. También la Biblia dice que Dios, la obra que comenzó en nosotros, la va a ir perfeccionando. Y nunca vamos a dejar de ser pecadores, nunca vamos a llegar a ser 100% santos hasta que llegue el momento de que Jesús venga por su iglesia. Ujú. Ahí es donde vamos a ascender siendo nuevas criaturas Ajá, totalmente. total, sí, o sea, en la plenitud, o sea, Ujú, al 100%. ujú. Pero ese es el objetivo. El objetivo es que nosotros crezcamos y seamos santificados progresivamente. Eso no quiere decir que nosotros justifiquemos nuestros pecados diciendo como, no, pero Dios me va a cambiar o es algo que arreglaré más. No, el punto es que nosotros tenemos que aspirar a cambiar. Nosotros tenemos que tener un arrepentimiento. Sí, Porque eso es algo, creo que ya lo hemos tocado, el tema del arrepentimiento contra el remordimiento. Porque claro, es muy fácil decir que me siento mal por lo que hice, pero nosotros tenemos que enfocarnos en cambiar, en corregir el camino que estábamos tomando y
tomar una línea distinta, porque eso es arrepentimiento, buscar cambiar. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nuestra vida de pecado quede atrás, que nuestra vida de argumentos quede atrás. Obviamente hay cosas que son difíciles de vencer, porque me imagino un cristiano que tenía hábitos con, no sé, fumar. Un cristiano que pues lógicamente está acostumbrado a cada día fumarse 3 cajas de cigarros. Imagínate eso, porque hay mucha gente que fuma así. Y Ujú. ahora que viene y recibe a Jesús, pues va a ser un cambio muy drástico en su vida y su cuerpo va a entrar en una especie de abstinencia, porque no va a saber cómo adaptarse a todo esto, pero Dios poco a poco va a ir purificando. Hay incluso ejemplos Eso donde también estaba Dios pensando. rompe De una. completamente de Sí. una con esa adicción y es tremendo, pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra fe, nuestra certeza y nuestro anhelo de cambiar. Entonces es eso lo que busca Dios en nosotros, convertirnos en algo nuevo, convertirnos en algo totalmente puro y santificado por medio de su gracia, porque eso es parte de la gracia. La gente cree que la gracia solamente se basa en que Dios te recibe, pero Dios, la gracia también es ese cambio que genera en tu vida. A pesar de que la lucha es grande, a pesar de que la lucha es difícil, quiero que animarte que leas esta cita que tú me comentaste, Romanos ¿Cuál? 8, ¿Romanos 8 8? No. 7 no, ¿7? 7, Ah, bueno, espérame. 7:15 siete dijiste. quince sí. Sí. Que habla sobre nuestra naturaleza. Ujú. Y es tan épico. Es una de las citas más fuertes de Sí. Pablo. A mi papá, que es pastor, le gusta muchísimo hablar de ello. Es que esto, ya hace poquito lo leí, quedó muy grabado porque prácticamente Pablo explica lo que pasa con nosotros, que aún siendo pues ya santos, salvos, seguimos pecando. Entonces Pablo dice en Romanos 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fuerte, fuerte porque es un conflicto muy interno dentro de esa pelea. Yo ya hice el ejemplo de los 2 leones. Esa pelea de la carne contra el espíritu. Ah, sí, de los Ajá. leones. Y entonces es como esa lucha constante que vive dentro de nuestro ser que nos mata y nos carcome y a veces nos sentimos mal por pecar y no sabemos cómo afrontar. A mí me gusta este argumento que también mete esta Biblia que dice, el que trata de obedecer los mandamientos de Dios sin la gracia salvadora de Cristo es incapaz de cumplir las buenas intenciones de su corazón. No es su propio amo, el pecado y la maldad gobiernan dentro de él. Es esclavo de ellos y es cautivo de la ley del pecado. Solo en Cristo, Dios, dará también juntamente con la tentación la salida para que la pueda soportar. Sale el ejemplo de 1 Corintios Ajá, diez sí. trece y es el hecho de que en Jesús podemos vencer el pecado. También es este énfasis. Tú no puedes buscar llegar a Dios cambiado porque Dios es el que te cambia. Ajá. Dios es el que te purifica. Dios es el que te restaura. Eso es una Entonces, aclaración para todas aquellas personas que dicen yo no busco a ajá, Dios porque estoy exacto, eso yo sucio. quería decir. Ujú. Entonces yo tengo que llegar a buscar de Dios para ser limpiado. A mí hay un ejemplo que me gusta muchísimo, que es, ¿acaso tú te limpias con un paño antes de bañarte? Eso no tiene sentido. El punto es que tú vas y te bañas para limpiarte completamente y quitar toda la suciedad que está en ti. Pero un paño que tú tengas con tus buenas intenciones no va a lograr quitar toda la suciedad. Va a ser un alivio vacío, porque ni siquiera vas a poder completarlo con tus intenciones. Es Jesús, es la gracia restauradora por medio de la cruz la que nos permite ser restaurados y purificados y cambiados para ser nuevas criaturas, para nacer de nuevo. Yo estaba acá. ¿Qué?
Estaba leyendo acá un pedazo y me llamó la atención, que dice que Nicodemo tenía que saber, haber entendido, como dije ahorita, tal vez pensaba que Nicodemo pudo haber escuchado por primera vez ese término y pudo haber sido así, por eso estuvo confundido, pero dice por acá que Nicodemo también tuvo que haber entendido porque en el Antiguo Testamento, Él era estudiado, ¿no? sí, él era ahí lo dice, había un hombre de los fariseos al inicio, Ay, sí. que, o sea, él tenía que saber después de las escrituras, lo que conocemos ahorita como el Antiguo Testamento, y dice acá que en Ezequiel hay unos versículos, lo quiero leer, que se supone que al ser estudiado, eh, Nicodemo tuvo que haber entendido por lo menos lo que quiso decir Jesús. Dice Ezequiel 36, 25 al 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, Mm. y todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, ¿a qué llego con? Yo llego a una reflexión con esto y es que sí o sí el llegar a Jesús en algún momento debe hacernos pensar si lo como estamos es algo bueno. O sea, yo sé que existen personas que no, yo soy cristiano, pero sigo con este pecado y llevo así y pues estoy bien, o lo que tú decías que yo Lo sigo, lo justifican, justifican y diciendo que Dios nos ama Dios me como somos, ama sí. así como soy o que tenga este pecado y todo, pero es que, o sea, vemos que Nicodemo tal vez no entendió, pero lo tuve que entender. Entonces esta gente sí o sí en algún momento debe entenderlo. O sea, si los confrontan, deben saber que no les están diciendo una mentira. O sea, deben cambiar. Totalmente. O como harían los discípulos. Imagínate si los discípulos hubieran seguido siendo iguales. Jesús los encontró y los tomó y les cambió los nombres. Ajá. Y eso significa un cambio de identidad. O sea, Ajá, con algunos. total, o sea, literalmente Dios aplicaba el nuevo nacimiento Ujú. en ellos, hasta en el nombre que ellos tenían. Era tremendo porque toda la identidad de ellos y todas las cargas, a pesar de que, o sea, se aplicaban los dos aspectos, la santificación inmediata porque Dios de una vez ya llegaba y los agarraba por un nuevo camino, y Ajá. la progresiva porque ellos todavía tenían sus luchas, Ajá. sus Y en cargas. camino los Ajá. iba mejorando y Jesús les iba enseñando. Pero el hecho de estar con Jesús los llevó a cambiar, los llevó a ser renovados. El hecho de que tú estés cerca de Jesús te debe impulsar a cambiar. Porque ahora te pregunto, si tú sigues siendo el mismo, Ay, estaba pensando en ¿estás eso, parce. con Jesús? Estaba pensando en ¿Estás eso. siguiendo a Jesús? ¿Sabes? Yo me estaba preguntando, ¿eso quiere decir que si estas personas dicen y vuelven a repetir y siguen diciendo que como son están bien porque Dios los ama y ya los confrontaron y les dijeron que así no es y siguen y no lo quieren aceptar? Nos podemos hacer esa pregunta, o sea, ¿de verdad tienen una relación con Jesús? ¿De verdad Ujú. han nacido de nuevo? ¿De verdad conocieron a Jesús? Porque si los discípulos que conocieron a Jesús cambiaron, ¿quién eres tú para no cambiar? O sea, Jesús tiene que impulsarnos a cambiar. El Espíritu Santo nos lleva a Y, cambiar, y a eso nos iba, o sea, lleva. imagínate que los discípulos cambiaron y estaban con Jesús. Y pregunto y tú me respondes, ¿estamos con Jesús nosotros? Estamos con... Ahora, hay algo que en el principio los discípulos no tenían, que nosotros sí, y es el Espíritu Santo. Mm. Entonces, más aún debemos cambiar nosotros. No, y de hecho cuando lo recibieron hubo otro cambio, que fue el de Hechos 2:4, que los renovó también en el Espíritu Santo. O sea, literalmente el cambio es total, es total. De ahí para allá Pedro empezó a moverse de una forma impresionante. O O sea, sea, sí, ¿en qué cuando vida? vino el Espíritu Santo y los empoderó, ¿sí? Ujú.
Ahí fue donde fue el Pentecostés. Ujú. Y todo el ministerio de Pedro cambió para siempre. O sea, si tú miras el Pedro que recibió Jesús y el Pedro que predicó adelante, Eso son dos convirtió como personajes a 30 distintos. mil personas. Son personajes que cambiaron totalmente y nacieron de nuevo, de la misma forma. Imaginemos que Saulo hubiera decidido seguir con su vida anterior y no nacer de nuevo. El nacimiento de nuevo de Pablo fue completo. Pasó a predicar, a Ajá, llevar el mensaje exacto. y antes los perseguía a los cristianos. O sea, el cambio que Dios pone en tu corazón es total. No es a medias, no es en estas áreas, no es esto sí, esto no. Dios rompe por completo todo lo que había en tu carnalidad y genera una restauración total, total. Ya sea progresiva o ya sea inmediata, tiene que haber un cambio total dentro de tu vida, porque nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Los años dentro del cristianismo tienen que demostrar un cambio en nuestras vidas, tienen que mostrar una evolución. ¿Sabes qué me hizo recordar? Una parábola que hace Jesús y habla sobre el trigo y la cizaña, que plantan pues el trigo. No, la verdad no me acuerdo en qué parte está. Si tú lo buscas y lo pones acá. Y dice Jesús que en la parábola que sembraron pues trigo y junto al trigo estaba creciendo la cizaña. Y llega pues los obreros del campo y le dicen al Señor, no, es que está creciendo cizaña, que no sé qué. Entonces que si la cortan de una vez. Y el Señor, el amo pues de la tierra dice que no, que dejen que crezca para ya cuando llegue el tiempo notar qué es trigo y qué es cizaña y cortar y echar afuera la cizaña. Parce, una locura, o sea, tarde o temprano, o si no cambian, creo que las personas que son así, o si alguno de ustedes o nosotros que estamos aquí, lamentablemente estamos pues en esta dificultad, en esta circunstancia, tarde o temprano se va a notar si sí o no somos del reino de los cielos. Amén, amén. Mateo 13:24. 13:24. Y Gracias. es fuerte, es tremendo porque nosotros entramos ahí como si nosotros fuéramos, listo, ya quedamos libres y ya listo, no, pero nosotros tenemos que demostrar un nuevo nacimiento, Ujú. porque el nuevo nacimiento es el que nos lleva a este gran objetivo que es encontrarnos con el Padre allá en el cielo, que es poder ver y llegar a ese hermoso día donde todo va a ser cambiado para nuestro bien y es muy hermoso, la verdad. Pero como Dios cambia nuestras vidas, así que sí, Dios te ama como eres, pero no solo te pide que cambies, no solamente te cambia, sino que te lleva a un nuevo nacimiento. Y eso es una verdad, duélale a quien le duela, critique el que tenga que criticar, pero es cierto, no puedes seguir viviendo en tu vida de pecado, tienes que cambiar, porque ese es el plan que tiene Dios para nosotros. Y este fue el capítulo de hoy. Épico, parce. O sea, de eso se puede seguir hablando y todo, pero es muy, muy, muy bueno. Los invitamos a que cambien. No, como es la canción de Toy Story. Cambios Cambios extraños extraños que que hay hay en en mí. mí. Pero esos son cambios para bien. Y es lindo cambiar, ¿saben? A mí No, una de sí. las cosas más bonitas es que Dios nos lleva a un Es cambio que tan chévere que, por ejemplo, nos lleva a ser alegres, hermosea nuestro ujú. rostro, en nuestra cara se ve la No, y es luz. que es necesario, o sea, sí Ujú. o sí, si tú quieres crecer, bueno, que hay gente que crece con malos hábitos, pero, pero no, es necesario y creo que trae mucha bendición para nosotros. Es necesario morir. ¿Qué canción es esa? Bueno, fue un placer compartir con ustedes este nuevo capítulo, la verdad fue muy lindo y vamos a seguir viéndonos porque este podcast ha sido de gran bendición, no solamente para
las vidas de las personas se han involucrado, que han escuchado, sino también para nosotros. Sí. La verdad ha sido un reto también sacar estos temas y desarrollarlos. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por hacer parte de este nuevo capítulo. Y se Y vienen cosas eso interesantes. quería decir, quería invitarlos, bueno, más que nada invitarlos a pedirles como petición que nos ayuden a orar porque tenemos algunos proyectos nuevos para el canal. Entonces pues esperamos que se den, Ujú. esperamos Que con sea lo que Dios que quiera, sea la porque... voluntad de Dios Ujú. y pues de verdad me parece, o sea, son proyectos muy chéveres Sí. que si salen pues podría ser de mucha bendición para varias personas. Entonces, que eso que nos ayuden a, qué, a orar por eso, por esos proyectos. Y obviamente estaremos también orando por los de ustedes. Ujú. Dejen sus peticiones, estamos aquí para orar, para apoyar. Ya saben que es muy bonito compartir este contenido con ustedes. Y Generación de Fuego Podcast no somos nosotros dos, son también ustedes. Son cada una de las personas que decide escuchar y se lleva a un nuevo nacimiento. Amén. Dios los bendiga y esto fue Generación Generación de de Fuego Fuego Podcast. Podcast.